Bueno, la idea básica de esta charla es un poco reflexionar por qué como profesionales de la psicología necesitamos conocer métodos y técnicas de investigación. Suele ser una materia no muy deseada y buscada por los alumnos, pero que uno muchas veces tiene que cursarla porque es una materia obligatoria, ¿no? Entonces, un poquito es tal vez explicarles el por qué termina siendo una materia obligatoria. A mí me parece que es indispensable en cualquier faceta del ejercicio profesional docente de investigación de un psicólogo, saber métodos de investigación, y entonces sobre esto es que va a versar la charla. Bien, entonces comenzamos pensando un poquito, bueno, ¿cómo estamos? Finalmente tenemos cambios constantes en la vida, ¿verdad? Día con día hasta uno se levanta a ver cuál es la noticia de hoy, qué fue lo que pasó, ¿sí? Tenemos cambios constantes y estos cambios constantes tienen repercusiones en nuestra vida cotidiana, en nuestros proyectos personales y en la forma en que podemos convivir e interactuar. Y aquí ya estoy hablando no solamente con los amigos, los vecinos y la familia, ¿sí? Sino también a nivel país, a nivel institución. Entonces estamos prácticamente en una época de grandes cambios, de cambios constantes que repercuten en nuestra vida cotidiana. Y entonces, si bien, por ejemplo, en mi generación era clásico que los adolescentes acaparáramos el teléfono en casa, ¿sí? En realidad, ahora, ¿qué hace uno? Está el Face, está el Tweet, ¿verdad? Y entonces está uno en otras cosas, ¿sí? Cuando la comunicación es vía telefónica, se sigue acaparando el teléfono, pero de otra manera. Y la manera, ¿verdad?, de vincularse con los amigos es otra. Entonces empezamos a tener cambios en la cotidianidad, cambios en nuestras formas de interactuar, ¿sí? Y el mundo va cambiando no solo en cuanto al consumo, también en cuanto a descubrimientos científicos, pero también estamos viendo, por ejemplo, ahora el surgimiento de un movimiento o de varios movimientos que podríamos caracterizarlos como los indignados, ¿verdad? Y eso es en todo el mundo y es algo que no se esperaba, ¿no? Nosotros mismos no lo esperábamos tampoco. Entonces, básicamente este es el mundo en el que estamos viviendo ahora. Y esos cambios bruscos, grandes, importantes, y aquí hice un pequeño ejercicio simplemente de clasificación y podemos ver cosas que están fuera de la disciplina de la psicología y cosas que de alguna manera estarían impactando a los psicólogos también. Dentro de lo extradisciplinario o fuera de la psicología, podemos considerar dos grandes ámbitos: el ámbito internacional, que aquí yo le puse globalización, es un término con el que se ha tratado de caracterizar la situación mundial en la actualidad, y dentro de los retos a nivel social y en donde el psicólogo está muy inmiscuido es justamente en el asunto de la multiculturalidad, porque ahora tenemos muchos más intercambios de información, de mercancías, pero también mucha más movilidad de personas. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay personas de todo el mundo en todo el mundo. Simplemente en esta Ciudad de México yo creo que sí podemos contar con miembros de casi todos los países del mundo en la ciudad, ¿sí? Y además no solo eso, sino tenemos restaurantes de comida china, de comida árabe, de comida rusa, de comida polaca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un intercambio multicultural. Nos encontramos también con el impulso de los programas universitarios para el intercambio de estudiantes, y entonces tenemos compañeros que vienen no solo de otros estados de la República, sino también de otros países, ¿verdad? Y entonces, ¿uno qué va a hacer con esta convivencia multicultural en donde en cada país, en cada cultura se maneja un idioma diferente? La manera de pensar es otra, los chicos tienen una forma de vincularse en la escuela diferente, ¿verdad? Entonces, esto sería el asunto de la multiculturalidad, y que por el otro lado, a pesar de que cada vez hay más dinero y más riqueza, también hay mucha más pobreza. ¿Qué quiere decir? Que en realidad hay muchas más pocas gentes que están acaparando la riqueza y cada vez hay más personas que se quedan excluidas, no solo de los bienes materiales, sino también de los servicios y del acceso a la cultura, ¿sí? Hay una exclusión. También nos encontramos con la exclusión hacia los grupos diferentes, y ahí encontramos desde personas con necesidades especiales hasta el movimiento lésbico, gay, transgénero, transexual, ¿no?
¿verdad? Son grupos diferentes que con frecuencia se ven excluidos. Y ahí todo eso es trabajo del psicólogo. ¿Sí? En el contexto nacional, un poquito lo caracterizo con 3 descriptores, que es este asunto de la transición democrática, que en nosotros como ciudadanos está el que se pueda o no dar la transición a la democracia, ¿sí? El famosísimo bono demográfico, en donde la mayoría de ustedes forman parte, ¿no? Del que la mayoría de ustedes forma parte, que en realidad es una cantidad de jóvenes, es decir, tenemos muchos jóvenes que se van a incorporar al trabajo, y el gran problema es de que, a pesar de que los jóvenes están cada vez mejor capacitados, las opciones laborales son cada vez más reducidas, ¿no? Ese es un problema muy, muy grande que tenemos, y de alguna manera también nuestro país es de los que han sido clasificados como de los más desiguales en todo el mundo. Entonces tenemos en la lista de los más ricos del mundo a más de un mexicano, ¿verdad? Y tenemos a más de la mitad de la población en niveles de pobreza. Entonces, es un país con muchísima desigualdad. Entonces, ese es el contexto en el que nos estamos moviendo y en donde ustedes van a hacer ejercicio de la psicología, ¿sí? Aplicación de la psicología. Ya dentro de nuestra disciplina, ¿sí? Me parece que nuestro reto es efectivamente atender a todas estas demandas sociales que se están generando desde aquí, lo cual representa todo un gran reto para la formación, capacitación de los profesionales de la psicología. Es decir, ¿qué tienen que saber hacer y qué tienen que saber los psicólogos para que puedan hacer algo frente a esta situación? Entonces, bueno, dentro de los campos tradicionales y no tan tradicionales de la psicología educativa, no es todo, nada más es un ejemplo. Bueno, ya sabemos que todo el asunto de la enseñanza-aprendizaje es la tarea de los psicólogos sociales, ¿verdad? Así es, la tarea, de los psicólogos educativos, ¿sí? Pero tenemos ahí cosas como educación especial, tenemos el asunto de la multiculturalidad, que se ha trabajado muy poco, educación indígena, que también de alguna manera sería multicultural, tenemos el asunto de la exclusión, de los niños sobredotados, ¿verdad? Los diferentes estilos. En realidad vamos a capacitar en competencias para el trabajo, vamos a capacitar en el pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Entonces, esto es todo un mundo. Obviamente, ¿verdad? Este asunto de moda, ¿no? El bullying, que desde mi punto de vista toda la vida ha existido, ¿sí? Pero que probablemente, no sé si sea más evidente, llegue a ser más agresivo, o finalmente porque los teóricos han señalado a esa circunstancia como un objeto y un problema a estudiar. Y entonces ahora hay muchos artículos sobre bullying, ¿no? Y en el trabajo mobbing, ¿no? Pero finalmente es la misma cosa, el hostigamiento. El hostigamiento para mí todavía ha existido, pero a lo mejor ya se volvió un objeto de estudio y de atención en políticas, que ahora lo vamos a retomar, justamente, y como tema académico. Algo que a mí me parece que es importantísimo es el asunto de la evaluación. Porque no se trata de planes de estudio y no se trata de sistemas de enseñanza y no se trata sino en realidad de evaluar cuáles son los resultados de eso. No es un bonito plan de estudios, sino cómo salen formados. Y a lo mejor sí salen muy bien formados, pero no para lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, el proceso de evaluación es muy importante. Probablemente la mayoría de nosotros no estemos acostumbrados y nos dé temor, nos dé inseguridad, porque a lo mejor pensamos una evaluación quiere decir en la escuela reprobar, en el trabajo ser despedido, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que estar pensando en la evaluación como un sistema que nos va a ayudar a mejorar. Y entonces algo que no lo hagamos bien, pues hay que trabajar en ello, hay que capacitarse, ¿verdad? En realidad en este lugar con esta idea. Y por supuesto el asunto de la orientación educativa, que ustedes saben también que ya no es todo solamente qué carrera voy a estudiar o para qué soy bueno, ¿verdad? Tenemos que hacer una orientación en las relaciones interpersonales, ¿sí? Una orientación en el asunto del cuidado de la salud,
¿sí? Tenemos que hacer orientación mucho más amplia que simplemente vocacional. ¿Sí? Entonces, todo esto serían como los campos muy reconocidos del psicólogo educativo, pero simplemente también como muestra al pensar en las demandas sociales, tenemos que ver más en grande, es decir, hay instituciones y hay normas que finalmente están reglamentando nuestro quehacer. Y ahí uno también tiene que intervenir. Entonces, básicamente, aquí yo les digo, en cuanto al derecho a la educación, tenemos nosotros que participar como psicólogos educativos en el diseño de políticas públicas. Porque siempre decimos, así está la política, así está la ley, así está la norma, la SEP dice y entonces yo hago lo que la SEP dice. Bueno, ¿y por qué no me voy a trabajar a la SEP para decidir qué hacer y cómo hacer? Ese es un campo que no hay que perder de vista, participar en las políticas públicas. Finalmente también en la puesta en marcha y evaluación de programas, no solo programas de asignatura, programas educativos muy importantes que pueden ser lo que se llama tradicionalmente la educación no formal. El cuidado de la salud, la seguridad, todo esto, ¿verdad? Y que ahí también podría estar trabajando el psicólogo. Y finalmente, en todas las concertaciones y negociaciones, en donde uno debería también, como especialista, de tener voz y voto para decir, esta estrategia educativa no funciona. ¿Sí? Pensemos en la multiculturalidad y lo que puede funcionar en la ciudad puede no funcionar en una población rural o en un grupo indígena, ¿verdad? Entonces, todo esto uno tiene que aprender a concertar y a decir, yo tengo elementos de prueba, pero ¿cómo voy a demostrar que esto no funciona en un grupo indígena? Tengo que tener evidencia. ¿Y de dónde saco esa evidencia? Pues hay que hacer una investigación, ¿verdad? Entonces, no solamente hacen investigación los investigadores, ¿no? Sino en realidad el ejercicio de la psicología implica que todos seamos de alguna manera investigadores. Y un segundo punto que yo marqué ahí, les digo, no es todo, simplemente son ejemplos, es este asunto que tanta falta nos hace y que es la educación ciudadana. Ahorita, en realidad, ¿cómo estamos viviendo la ciudadanía? Vas a cumplir 18 años, ya cumpliste 18 años, ven y tómate la foto. Pero eso no nos da formación ciudadana. ¿Sí? Y entonces te dicen, es tu credencial para votar, pero en realidad uno necesita la credencial para subirse al autobús, para ir al banco, ¿no? Y entonces uno está muy preocupado por su credencial de elector, no por ser elector o ciudadano, sino porque es su identificación oficial, ¿no? Entonces, eso es lo que significa una mayoría de edad, cuando en realidad asumir una ciudadanía es asumir derechos, pero también obligaciones. ¿Y quién nos enseña eso? ¿Y quién nos hace conscientes de ello? ¿Sí? Entonces, ahí hay programas y retos educativos muy, muy grandes que trascienden evidentemente el currículum escolar. ¿Sí? Y también podríamos pensar cómo incluir dentro del currículum escolar la formación ciudadana también, ¿verdad? Entonces, vean cómo se empieza a abrir y se empieza a hacer muy, muy interesante todo el campo de trabajo de la educación y en especial, me parece, de los psicólogos educativos. Bien, entonces, el contexto, ya hablando de la formación de los psicólogos, pues sí, efectivamente, tenemos desde asuntos teóricos, qué teoría está de moda y a veces no la de moda será la mejor. Entonces, tenemos que tener un conocimiento amplio para saber si lo de moda en realidad tiene algo que ver o nada más es una simple moda. El asunto profesional, el campo de trabajo del psicólogo, ¿sí? Con frecuencia yo sí escucho esta queja de es que no hay trabajo. A mí me parece que el psicólogo se necesita en todas partes. Y si nosotros no somos capaces de llegar con los empleadores y decirles qué sabemos hacer, los empleadores jamás van a pedir a un psicólogo. ¿Sí? Y esto es en todos los campos, no solamente en la educación. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué sabemos hacer para abrir
el campo profesional del psicólogo, porque lo que tradicionalmente se conoce, y seguramente cuando usted les dice, ¿y qué estudias? Psicología. Ay, no me vayas a leer el inconsciente, ¿no? O no me vayas, pues no, o yo no estoy loco, no pienses que yo estoy loco. Y en el mejor de los casos, pues, entonces tú das orientación vocacional, ¿no? Esos son así como, o haces selección de personal, ¿no? Y no, el campo de los psicólogos es mucho más que hacer orientación, selección de personal, ¿no? Y terapia en la clínica, ¿verdad? Tenemos muchas más cosas que hacer, pero si nosotros no informamos a nuestros empleadores de en qué podemos servirles, pues nunca nos van a buscar. Eso es muy importante. Evidentemente la problemática social, y es porque la sociedad no está allá afuera, nosotros formamos parte de la sociedad y también tenemos los problemas de la sociedad. ¿Y cuántos de nuestros compañeros tal vez han tenido que abandonar la carrera, ¿no? Por falta de recursos, por problemas familiares, situaciones de violencia, ¿verdad? Entonces, nosotros también somos parte, ¿no? Y sufrimos las consecuencias de cómo está la sociedad. Entonces, todo esto también nos está condicionando nuestra circunstancia y nuestra permanencia en la escuela. Y, por supuesto, el asunto de las políticas, tanto las institucionales, cuáles son los requisitos de ingreso, de permanencia y de egreso en la universidad. Esas son políticas institucionales, ¿cierto? Y eso también nos está marcando. Y, por supuesto, las políticas públicas en general. Entonces, en México, en donde está consagrado en un artículo 3º de la Constitución la educación, ¿sí? Es que se abre y se promueve la educación, ¿sí? La escuela pública, porque está consagrado como un derecho en la Constitución. Entonces, todo esto, vean como algo que parece a lo mejor tan lejano, y no, pues eso era de las clases de civismo de la secundaria, no, no es así, ¿no? Nos impacta en nuestra realidad y en nuestra circunstancia. Entonces, básicamente, como lo veo yo, es que ahí están los fenómenos sociales, desde los bonitos hasta los feos, los nuevos y los de siempre, ¿sí? Todo lo que sucede, pero que finalmente nuestra tarea es cambiar, modificar, perfeccionar. Es decir, que las cosas no se queden igual y mucho menos que se vayan en la inercia. Hay que hacer algo frente a eso, ¿sí? Si es algo bueno, impulsarlo. Si es algo malo, inhibirlo, ¿sí? Y ahí está. Y el asunto es, entonces, ¿qué tiene que saber el psicólogo para poder trabajar ahí, para poder incidir en el cambio? Entonces, justamente a nivel de las universidades, que son las que forman a los psicólogos, pues hay un gran debate justamente entre si la enseñanza superior se debe profesionalizar, porque lo que queremos es mano de obra calificada, ¿sí? Que salga a trabajar, de acuerdo a la demanda del mercado, ¿no? Sí han escuchado esto, ¿no? El vínculo de la universidad con la empresa, y que luego las empresas dicen, nosotros no contratamos a sus egresados porque sus egresados no responden a nuestras necesidades, ¿no? En realidad ese es un problema muy grande, porque las necesidades de la empresa pueden cambiar de inmediato y yo voy formando, y yo necesito 5 años para formar a mis profesionales. Y cuando yo ya saqué a mis profesionales con el perfil que me pidió la empresa dice, ahora eso ya no lo quiero, ahora quiero otra cosa, ¿sí? Entonces, cuidado, porque puede parecer como muy lógico que la universidad responda a las demandas de las empresas, ¿sí? Pero en realidad esa es una trampita, ¿no? En el corto plazo. Porque aquí, entonces les digo, tendría que hacerse un énfasis en la aplicación y en el aprendizaje de teorías en el sentido de como de memoria y ya. Y es claro que entonces vamos a hacernos obsoletos, nuestro conocimiento se va a hacer viejo muy pronto, ¿sí? Simplemente les digo, de que ustedes entran a que salen, ya pasaron 5 años. 5 años de un descubrimiento científico, pues ya es viejo, ya no es novedad. Entonces, aunque ustedes estén aprendiendo lo de ese año, cuando salen ya tiene 5 años eso. Entonces, la otra verdad es pensar que más que profesionalizar a los egresados de las universidades, hay que formarlos de manera en la disciplina, de tal manera que aprendan contenidos teóricos, conozcan la perspectiva histórica y estén preparados para poderse actualizar
y para poder encarar la innovación. Entonces, cuando yo tengo los fundamentos, yo me puedo adaptar. Cuando tengo yo los fundamentos, puedo entender las nuevas teorías y los nuevos modelos. Si yo nomás me aprendí los modelos y las teorías como periquito, pues hasta ahí pasó el examen con 10, eso sí, ¿verdad? Pero ya más futuro no creo que tengamos. Entonces, esto es uno de los grandes debates y entonces en las revisiones curriculares de ahora, las universidades en general, sobre todo las universidades privadas, han apostado mucho más a esta segunda opción que a esta primera, ¿no? Mientras que finalmente un instituto tecnológico sí sería para eso, ¿sí? Para formar profesionales. Las universidades en realidad deberían de formar expertos en las disciplinas. Y entonces aquí ya llegamos finalmente al corazón de la plática. Y entonces, ¿yo para qué tengo que tomar horribles cursos de métodos de investigación? Bien, esto es porque finalmente el asunto de la teoría y del método van mucho más vinculados de lo que pensamos. Y como resultado justamente de una visión positivista en la ciencia, en donde existe solo un método y el método científico es tan bueno para la astronomía como para la biología como para la psicología, ¿sí? Entonces, en realidad es cuando se hace una separación artificial de los contenidos teóricos y del método. Porque como el método es bueno para lo que sea, todos tienen que aprender métodos y simplemente le pegas encima, ¿no? O a un lado la teoría de biología, la teoría de la física, la teoría de la psicología, la teoría de la economía que te conviene y ya, ¿no? ¿Sí? Y esta en realidad es solo una postura. Hay otras posturas y en donde se ve muchísimo más claro cómo finalmente las teorías tienen entre sus supuestos cómo es el mundo y cómo funciona el mundo. El asunto de la predicción de la conducta no podría ser pensable si el mundo no fuera cíclico y predecible. ¿Sí me explico? Si no siguiera un orden, si no obedeciera a ciertas leyes, ¿cómo podría yo predecir? ¿Sí me van siguiendo la idea? ¿Sí? Es decir, para poder predecir tengo que suponer regularidades. Entonces el mundo es cíclico y regular. Si no, no tendría ningún sentido pensar en la predicción. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esta forma de entender el mundo, que ilumina algunas partes y deja afuera otras, y el ejemplo clarísimo en psicología es cómo para pensar al inconsciente tiene que ser psicoanálisis, ¿no? Es la única propuesta que nos habla de un material inconsciente. ¿Sí? Y si yo me salgo del psicoanálisis, ya no hay inconsciente. Hay motivaciones, hay deseos, hay condicionamientos, aprendizajes, pero material inconsciente no hay. Para mirar al material inconsciente tengo que estar desde el psicoanálisis, ¿verdad? Entonces, el psicoanálisis me permite ver el material inconsciente. ¿Sí? Y las explicaciones que genera usualmente el psicoanálisis son a partir de la experiencia anterior. ¿Sí? Entonces, la teleología no aplica en el psicoanálisis. ¿Sí? Es decir, todo lo motivacional. Mi ejemplo es, efectivamente, ¿por qué tiene uno que, entre otras cosas, cursar métodos de investigación en la escuela si eso no me gusta? Pues porque si no cubro mis créditos, no salgo. Y si no salgo, yo lo que quiero es ser psicólogo, ¿cierto? Entonces, ¿qué los hace permanecer aquí y aguantar horarios feos, materias aburridas? Su deseo futuro de ser psicólogos. Ahí está, ¿no? Entonces vean cómo depende del punto de vista, la teoría nos enfatiza algo o nos oculta algo. No nos permite ver el sistema de pensamiento, algunos fenómenos. ¿Sí? Y
Obviamente, entonces, el tipo de problemas que se plantea uno desde el psicoanálisis, desde el análisis experimental de la conducta, desde el constructivismo, son diferentes. Y si son problemas diferentes, la forma de resolver el problema o de contestar a nuestra pregunta de investigación es a través del método. Y si son planteamientos diferentes, requieren métodos diferentes. Entonces, en realidad, por eso es muy importante saber métodos, porque si no, yo solamente me quedaría con lo que ya está escrito. No podría preguntarme cosas diferentes. No podría tampoco resolver problemas concretos, porque mi problema que tengo aquí enfrente, ¿cómo voy a saber que sea idéntico al del reporte de investigación en el que me estoy basando? ¿Cierto? Y entonces tenemos que saber muy bien nuestras teorías y cada postura teórica lleva acompañado de un método diferente. Y entonces, cuando de repente estudiamos las teorías de Piaget acerca del desarrollo de la inteligencia, ¿se acuerdan? Que empieza uno con operaciones concretas y termina uno en el pensamiento abstracto, ¿sí? Y tiene una forma, ¿no? De los experimentos más conocidos, es aquel del vaso ancho, ¿no? Y bajito, y el vaso largo y altito, ¿sabe? Entonces, ahí está probando principios que Piaget dice que así funciona la inteligencia. ¿Sí? Si ustedes se van a otras teorías de la inteligencia, al desarrollo de la inteligencia o a otras teorías del desarrollo como tal, tienen otro tipo de pruebas y otro tipo de indicadores. ¿Sí? Entonces son métodos diferentes y herramientas diferentes porque los postulados son diferentes. ¿Sí? He ahí que por eso es muy importante, ¿no? Una buena formación teórica. Ponen enfrente a un niño y me dicen, este niño no aprende y reprueba. ¿Qué le hago? Ustedes tienen que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Ese es todo un proceso de investigación. ¿Y qué van a diagnosticar? Inteligencia, funcionamiento cognitivo, pero igualmente depende de sus enfoques, ¿verdad? Vamos a ver antecedentes familiares, vamos a ver las condiciones de la escuela, vamos a ver el vínculo niño-maestra, ¿verdad? O alumno-maestra, vamos a ver el vínculo del niño con los padres, ¿sí? Ahí está, es todo un proceso de investigación. Ustedes se tienen que plantear preguntas, ¿no? ¿Cómo es su inteligencia? Tiene antecedentes, ¿no? De problemas al nacimiento, tiene problemas de desarrollo, tiene familia con antecedentes de violencia, consumo de sustancias, ¿verdad? Todo eso puede estar afectando al rendimiento y al aprendizaje de ese niño. Y en términos de operaciones intelectuales, evidentemente conocemos nuestro entorno en un ejercicio de observación. Obviamente no simplemente es observación directa, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo observar índices de violencia en la ciudad, por ejemplo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Revisando estadísticas, ¿no? Hay alguien, una institución, que se encarga de revisar, ¿no? De anotar, de producir las estadísticas, y entonces yo puedo conocer los índices de violencia a través de datos que nos proporcionan las diferentes instituciones, ¿cierto? Y esa sería una forma de observar mi entorno. Yo tengo que saber cómo observarlo, ¿sí? Entonces, si yo observo para conocer mi entorno y finalmente de mis conocimientos hago una abstracción, justamente esto me va a permitir problematizar el objeto. Entonces, aquí hay dos pasos muy importantes. Uno, distinguir qué es ese objeto de investigación. Y vean ustedes que si este niño que me ponen enfrente me dicen, este niño lleva 3 reprobadas en primero, ¿qué se le puede hacer? Lo mandamos a la educación especial, ¿sí? Ese es mi objeto de estudio. Pero fíjense, si yo me lo miro como un ser psicológico, individual, justamente ¿qué le voy a medir? Inteligencia, habilidades, desarrollo. Si lo veo como un ser social, ¿qué le voy a observar?
Exactamente, la influencia del entorno, ¿verdad? Cómo ha sido su historia de desarrollo en la familia, si hay violencia, cómo es su escuela, porque a veces siempre le echamos la culpa al papá y a la mamá y a veces no nos damos cuenta que probablemente la escuela ni siquiera ofrece las condiciones mínimas para el aprendizaje. ¿Sí? Y hay cosas tan humanas como el asunto que sí opera de no hay empatía entre el niño y la maestra. Y a la maestra le cae gordo el niño y al niño le cae gorda la maestra, ¿sí? Y entonces ahí no puede haber una relación de aprendizajes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y además, sí, no solo lo veo como social, sino también ya en el entorno grande, económico, político y cultural, ¿verdad? ¿El niño llega desayunado? ¿Su nivel de nutrición cómo es? ¿Cuántas horas tiene que recorrer para llegar a la escuela? ¿En qué condiciones? Obviamente nosotros decimos, ay, me hago 1 hora y media en el metro, en el camión, pues sí, pero a veces los niños tienen que caminar 2 horas para llegar a la escuela, ¿no? Entonces yo después de 2 horas de caminar quiero cualquier cosa menos tomar clase, ¿verdad? Y entonces uno se sorprende de que por qué los niños no están motivados para aprender, oigan, pues ya caminaron 2 horas, ¿no? Y a lo mejor sin más que un cafecito, ¿sí? Media taza de café, no sé, entonces, ¿verdad? Habría que considerar todos estos aspectos. Entonces, nuestra mirada, nuestra forma de mirar, ¿sí? ¿Cuántas herramientas tenemos para explicar? Nos va a dar lugar a cómo abordemos los problemas, ya sea profesionales, ya sea teóricos, ¿sí? Que vayamos a abordar. Entonces, en un pequeño resumen, sí, desde mi punto de vista, los 3 grandes campos en donde puede trabajar un psicólogo es como profesional de la psicología, como docente de la psicología o como investigador de la psicología. ¿Sí? Para mí son como nuestros 3 grandes campos de trabajo. Pues sí, lo que les acabo de platicar básicamente es el ejercicio de un diagnóstico. O sea, un mal diagnóstico, creo que todos hemos sido víctimas de médicos que nos dan un mal diagnóstico, ¿no? No les tengo que explicar qué sucede cuando el diagnóstico está mal hecho, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer un buen diagnóstico de ese problema, llámese bullying, llámese retardo, llámese como violencia, porque si no hay un buen diagnóstico, pues ninguna intervención va a servir, ¿verdad? Pero para diseñar una buena intervención también tengo que tener muchas herramientas que nos permitan hacer un buen programa que sea y que reúna y que obedezca y responda a también las condiciones propias de esta situación. Es decir, yo no puedo pensar para alumnos de secundaria ningún programa que rebase 3 años, por obvias razones, ¿sí? Tampoco puedo pensar en programas de alto costo porque ¿y de dónde voy a sacar los recursos? ¿No? Muchas veces hay que pensar en que tenemos recursos limitados, financieros, económicos, etcétera. Y, por supuesto, no se trata de yo ya apliqué las 20 sesiones y ya lo doy de alta porque ya vino a las 20 sesiones. Hay que ver, efectivamente, si funcionó. Porque si sí vino, hizo todo lo que yo le dije y de todas formas no llegamos a la meta propuesta, seguramente es más problema de mi programa que del sujeto, ¿verdad? O sea, el niño no es burro y el niño no es flojo, el niño hizo todo lo que yo le dije que hiciera y si no mejoró, quiere decir que mi programa es el que no es muy bueno. Bien, bueno, nos vamos primero a la investigación porque la docencia a mí me parece que es de las más complicadas. En la investigación, bueno, podemos decir la investigación básica, la investigación aplicada, eso en general se clasifica así. La básica es cuando nos planteamos preguntas a nivel teórico, qué pasaría si, y tratamos de poner una situación que ilustre esa situación teórica para probar qué pasa. Y la investigación aplicada usualmente nace de una necesidad o de un requerimiento del mundo real, del mundo externo, y que nosotros como profesionales, como expertos, pero más que nada, como expertos de la psicología, nos los llevamos, ¿no?, al estudio, a la investigación académica.
Y les decía yo que el asunto de la docencia me parece que es el más complicado porque el docente tiene que conocer la disciplina, pero también tiene que tener habilidades y competencias docentes. ¿Sí? Por ahí siempre decimos, este profe sabe mucho, pero no sabe enseñar, ¿verdad? Y entonces a veces es una lástima que sepa tanto y que no lo sepa transmitir, ¿no? Y hay otros profes que sin ser tan sabios, ¿no?, pueden explicar muy clarito, y entonces uno dice, ay, no, prefiero no es tan sabio y no tiene doctorado, pero explica bien, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el asunto de que un profesor tiene que estar muy bien formado en su disciplina, pero también, porque la ética, el desempeño ético de la profesión nos tiene que acompañar toda la vida. Y a dos carriles en un profesor, saberlo transmitir junto con los conocimientos y cómo implica, ¿no?, un ejercicio ético y no ético, cómo pega eso, pero también el mismo tener un desempeño ético. Porque si no es muy complicado y hay profes que le piden mucho a los alumnos y los profes no dan nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, qué mal ejemplo nos da ese profesor. Entonces, el profesor también tiene que tener un desempeño ético para exigirle a los estudiantes un desempeño ético también como estudiantes. No solo como el día de mañana psicólogos, sino en este momento como estudiantes. ¿Sí? Y lo más difícil, ¿no?, es promover el desarrollo de un pensamiento crítico. Porque si no, pues cualquier cosa que nos cuenten no las vamos a creer. Y entonces podemos igual juntar hasta distintas ideas y pensamientos de distintos registros en la psicología, y entonces a lo mejor sí podemos ser aquellos de que como yo soy muy abierto al mundo, igual leo las cartas, que te hago una prueba psicométrica, que te hago una prueba proyectiva, ¿no? Todo por lo mismo. Entonces dice uno, espérame tantito, ¿no? No, tanto así no. Entonces, tener un pensamiento crítico, es decir, aprender no solo contenidos, sino la racionalidad de esos desarrollos teóricos, de esos desarrollos metodológicos y del por qué un desempeño de una manera u otra en la psicología en el campo profesional. Entonces, por eso le digo, para mí lo más difícil es desempeñarse en la docencia. ¿Sí? Implica una entrega y, ¿sí?, una preparación fuerte para poder ser docente. Y entonces que no caigamos en ese asunto de que como no encontré trabajo de nada, pues de a perdiz me puse a dar clases. ¿Sí? Ese es un error muy grande, porque ese de a perdiz me puse a dar clases, ¿no?, implica que estamos formando a personas. ¿Cuántos alumnos pasan por las manos de un maestro? Calculen, nomás así baratito, 30 alumnos por clase, ¿no? ¿Y cuántas clases da uno en un semestre? Y entonces ya la vuelta así como yo de 30 años, wow, ¿no? Y todos esos se llevarán algo bueno o algo malo de mí. Entonces, es una responsabilidad muy grande. No es de que como no encontré chamba, pues de a perdiz me pongo a dar clases, ¿no? ¿Sí? Sino que en realidad sea una formación y una elección bien pensada. Y de aquí que revisen, propongan, procuren, ¿no?, que su formación contenga obviamente mucha cultura psicológica, porque pues si no, ¿cómo nos vamos a llamar psicólogos si no sabemos? Eso digo, necesariamente. Y tenemos que conocer las bases teóricas, pero también las epistemológicas y metodológicas, que serían lo que está atrás y lo que está adelante, ¿no?, de esa formación teórica. Entonces, la formación teórica va acompañada con una manera de hacer investigación en ese campo, ¿sí?, que es lo metodológico, pero también viene con eso que les platiqué, ¿no?, de una concepción del mundo y una concepción de sujeto y de conocimiento atrás de la teoría. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tenemos que saber muy bien. Tenemos que conocer métodos, técnicas y procedimientos. ¿Qué se hace en una intervención en crisis? ¿Qué se hace ante una situación de bullying? ¿No? Porque pues muchas veces en la prensa sale, ¿verdad? Y el profe no hacía nada. Pero la pregunta es, ¿y alguien ya le enseñó al profe qué se tiene que hacer? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces,
hay que saber también qué se tiene que hacer, que asuman con mucha responsabilidad y un gran compromiso su formación ahora, el día de mañana, su ejercicio profesional, y que aprendamos a que en este mundo de grandes cambios y de tanta diversidad, el ejercicio del respeto y la tolerancia. El asunto de la tolerancia a mí me interesa y me implica mucho porque usamos coloquialmente el asunto de no lo tolero, ¿no? Así no lo aguanto, me cae mal. O lo tuve que tolerar, así. No, el asunto de la tolerancia es precisamente reconocer la diferencia y respetar la diferencia. Ese es el corazón de la tolerancia, ¿sí? Y es uno de los principios que se está trabajando justamente para promover la convivencia multicultural. Porque cuando todos tenemos costumbres diferentes y entonces, por ejemplo, el vecino de al lado le encanta guisar con ajo, y entonces cada que se pone a guisar, ¿no?, todo el edificio huele a ajo, y entonces uno dice, ay, ¿no?, qué cosa tan horrible. Bueno, igual pensará cuando yo me pongo a hacer mis cosas, ¿verdad? Y huele a chile y a mole y la otra persona igual a decir, ay, que ya tiene, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender a reconocer la diversidad, ¿sí? Y a respetar esta diversidad. Y esto es un asunto de educación, sino ¿cómo? ¿Sí? De educación, de formación. Entonces, nosotros mismos ser tolerantes y respetuosos, pero también promover la tolerancia y el respeto. Entonces, ¿qué necesitamos? Vayan haciendo su lista de chequeo, a ver, sobre todo los que ya están por egresar, ¿no? Y los que no, pues ya tienen su lista de tarea, ¿no? Justamente. Entonces, un conocimiento disciplinar sólido y actualizado. Y entonces, ¿por qué a mí me enseñan a Wundt y a Titchener y esos sí son del siglo antepasado? No, porque son las bases. Hay que conocer el origen y hay que conocer el desarrollo y hasta dónde hemos llegado. Porque tampoco se vale que yo me aprenda solo las teorías del 2000 para acá, porque no nacieron por generación espontánea, ¿verdad? Las propuestas del 2000 para acá obedecen, ¿verdad?, a todo un desarrollo del pensamiento psicológico. Entonces es muy importante, ¿no? Por eso les digo, sólido quiere decir con bases, pero también actualizado. En alguna ocasión que fui a dar un curso con chicos de medicina de una universidad del norte del país, fue muy interesante porque como los maestros estaban compartiendo con los alumnos, etcétera, pues un alumnillo por ahí muy vivo, ¿verdad? Así de que, ¿y por qué nos exigen actualidad si los maestros nos enseñan cosas viejas y ya, y etcétera, ¿no? Empezaron a... Bueno, mi respuesta fue, nosotros aprendimos en otro momento en donde lo que estábamos aprendiendo era lo actualizado. Nosotros hacemos el esfuerzo de actualizarnos para transmitirles a ustedes cosas más actuales. Es decir, yo no enseño lo que yo aprendí cuando yo estudié la licenciatura, ¿sí? Literalmente el siglo pasado, ¿no? Ya estudié en el siglo pasado la licenciatura, bueno, todos mis estudios son del siglo pasado, ¿no? Entonces, pero les digo, la tarea de ustedes que es retomar la estafeta, recibir la estafeta de sus profesores y ustedes seguir avanzando en el conocimiento. Porque eso que ahorita es lo nuevo, el día de mañana va a ser lo viejo. Y yo les decía, fácil. Si yo tengo 30 años de ejercicio profesional, ¿sale? Bueno, de docente, de hecho. Bueno, ustedes mínimo tienen 30 años por delante, ¿cierto? Bueno, lo que saben ahora, dentro de 30 años, ya va a ser viejo. Necesitan actualizarse. Yo no puedo actualizarme por mis alumnos. Yo me sigo actualizando hasta donde puedo yo llegar, pero va a llegar un momento en donde la ley de la vida también va a decir hasta aquí llegaste, ¿verdad? Pero ya tiene que haber alguien que esté retomando eso y que siga avanzando. ¿Sí? Entonces hay que conocer lo clásico, los orígenes, pero también, ¿no?, cómo ir desarrollando y cómo irse adaptando a estas necesidades, a estas demandas y cómo tal vez el propio desarrollo de la disciplina nos enseñe a pensar de maneras diferentes al sujeto y al ser humano y al aprendizaje y a la educación, ¿verdad? Y a lo mejor eso es lo que nos hace falta,
pensar de alguna manera diferente nuestra disciplina. Obviamente, lo que les decía, una formación metodológica informada, porque no se trata de recetas de cocina. ¿Sí? Se trata de generar estrategias para abordar los diferentes problemas y los diferentes fenómenos que a nivel teórico, pero también a nivel profesional y práctico, se nos vayan presentando. Nunca olvidar un desempeño profesional ético, estar informados de lo que pasa en el planeta, porque de otra manera, ¿y por qué ahora los niños están más gorditos? ¿Por qué la obesidad se ha hecho un problema? Pues si yo no tengo la idea de la comida chatarra, de las transnacionales, de las presiones de tiempo, de los problemas económicos en las familias, nunca voy a poder entender por qué ahora los niños están gorditos, ¿cierto? Entonces, o de alguna manera, bueno, un chiquito en situaciones de deprivación, bueno, señora, cómprele un móvil al niño para que tenga estimulación. Bueno, si la señora no le puede comprar ni la comida, ¿no? ¿Verdad? Mándelo a un CEN y mire, acá muy bien no lo hay, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien conscientes de cuáles son las condiciones del entorno y obviamente tener un compromiso muy importante, no con mi bolsillo y mis ingresos y mi prestigio, ¿no? Sino justamente a quienes estamos sirviendo, ¿verdad? Que es a la sociedad. Para que entonces ahora sí seamos capaces, ¿no?, de abordar problemas actuales, pero también los futuros que nadie sabe cuáles van a ser, ¿no? No nos imaginamos cuáles vayan a ser los problemas futuros. Bueno, pues con esto termina la pequeña charla que yo traía para ustedes, porque mi intención justamente era privilegiar el diálogo con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere comentar, exponer su punto de vista. Doctora, retomando un poco lo que comentaba, ¿no?, de saber a veces los orígenes de diferentes teorías, porque a veces, pues como jóvenes, buscamos el libro más reciente sobre un tema determinado, ¿no? Si abordas el tema de violencia, de motivación, tratas de buscar algo reciente, pero obviamente concuerdo, y es muy importante esa parte que usted dice, ¿no?, de que esa información que se tiene, pues es el resultado, el fruto de investigaciones previas, de conceptos muy básicos, quizá muy viejos, pero que pues es lo que hizo que se llegara a ese conocimiento, ¿no? En otro punto también es muy importante el saber a veces la función de la metodología y de la investigación como parte de la profesionalización de cualquier carrera, ¿no? Seamos psicólogos, seamos economistas, etcétera, porque pues precisamente es la investigación y el generar nuevo conocimiento lo que va haciendo, lo que va mejorando la calidad de vida de las personas, ¿no? Y eso es algo que a veces lo oímos, pero no lo entendemos. Y pues en ese sentido la plática fue de verdad interesante. Entonces, primero agradecer el que haya venido, muy afortunada la invitación que le ha hecho Jorge, porque justo hemos leído 2 capítulos del libro que mencionó Jorge al principio. Entonces, además de ser torturados por el asunto, me gustaría compartir con usted una reflexión y una pregunta. En el rediseño curricular que estamos haciendo aquí en la universidad, que ya estamos por terminar el diseño de asignaturas, entramos en una discusión porque algunos de los colegas plantean en las formas de titulación está la parte de titularse por reporte de prácticas. Jorge, ¿estoy bien en la palabra? Reporte de prácticas profesionales. Y entonces dice, eso, informe de prácticas, gracias. Y entonces algunos colegas dicen que pues para qué tanta teoría, que lo que tienen que hacer los psicólogos es reportar, y entonces algunos que nos enfatizamos en la parte epistemológica, de lo que hay detrás, ¿no?, para poder decir cómo se van a abordar los problemas, incluyendo que sean reportes de prácticas profesionales, pues sí creemos un poco en la importancia de lo que usted está planteando. Pero algunos, y son psicólogos, pues yo aclaro que no soy psicóloga, algunos de los colegas que sí son psicólogos están como en esta posición de, pues si van a hacer por prácticas profesionales, reporte, toda esta parte de los enfoques y las teorías no son importantes. Yo quisiera conocer su punto de vista al respecto. Bien, me parece que finalmente cuando se hace una práctica profesional informada y no de recetario, que justamente este es mi énfasis, ¿de dónde saca uno las ideas? Pues de la formación disciplinar y la formación metodológica. Y el cómo miro yo al objeto para inclusive hacer la intervención,
Y me puedo ir a un ejemplo muy extremo. Cuando se hizo todo este debate de cómo combatir la inseguridad en la Ciudad de México, ¿se acuerdan que se invitó a este exalcalde de Nueva York porque traía el modelo de tolerancia cero? ¿Sí? Entonces nos podemos ir a, y se los pongo así tan fácil, ¿no? Hay quien dice tolerancia cero y hay un grupo muy amplio también de la sociedad en donde dice oportunidades de empleo. El enfoque tolerancia cero, de alguna manera, está llevando la responsabilidad de la situación al sujeto. Es decir, es un sujeto criminal o es un sujeto que no sabe respetar las normas y entonces el que contradiga la norma, pues se encarcela y se castiga, ¿sí? El otro enfoque nos está diciendo, bueno, si la gente tiene que buscar maneras de vivir y no tiene maneras de vivir, verá cómo vive. Y si se acuerdan por ahí, dentro de los dilemas morales de Kohlberg, para ver el desarrollo moral, ¿verdad?, en donde nos dice que si el padre, que el niño está enfermo y que la farmacia está cerrada y que cómo le hace para conseguir el medicamento, ¿no? ¿Se acuerdan? Y entonces, digo, ese es un dilema muy fuerte, porque en realidad el padre tendría que robar, ¿verdad?, porque no tiene forma de conseguir el medicamento, pero iba a robar para salvarle la vida al hijo. Entonces, en estas circunstancias, efectivamente, si hay opciones de vida digna, pues ya sí habrá quien opte por otras, ¿sí? Pero cómo mirar de una manera o de otra manera, ¿sí?, a los sujetos, depende de nuestras teorías, nos van a llevar a intervenciones diferentes. Y entonces, claro que la reflexión sobre una práctica profesional, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué salió? ¿Y por qué salió así? ¿Sí? Es muy importante. Porque, claro, si el informe de prácticas profesionales es todos los días de 8 a 11 o los sábados de 8 a 11, jugaba con los niños en el hospital psiquiátrico, bueno, no, supongo que no es eso, ¿verdad? En todo caso, si se trataba de ir a jugar, habría que revisar qué cosas, teorías que apoyasen que a través del juego se puede aprender, que a través del juego se hace una estimulación, que a través del juego se hacen los vínculos interpersonales, ¿verdad? Que entonces yo estoy viendo en ese juego, ¿sí?, un montón de fenómenos psicosociales bien interesantes, ¿no?, y psicoeducativos. Entonces es el ojo del que lo está mirando el que puede significar qué sucedió y por qué sucedieron las cosas. Entonces, yo diría, si la práctica profesional finalmente, ¿sí?, y el propio servicio social son un ensayo de ejercicio profesional de psicólogo, oigan, qué mejor opción, porque yo digo que todos estos trabajos de titulación tienen la gran ventaja de contar con una supervisión de al menos un profesor, cosa que cuando ya estemos afuera, aunque queramos, luego no nos van a ayudar. A lo mejor sí nos van a corretear con tiempos y con presupuestos, ¿verdad?, pero no con la supervisión teórica, ¿sí?, y de reflexión, que sería el acompañamiento de nuestros profesores, ¿no? Entonces a mí me parece que son momentos, ¿no?, una tesis, un servicio social, prácticas profesionales, ¿sí?, oportunidades inigualables de reflexión y de diálogo. Y por supuesto, formativas. Yo nos comentaba que para que de alguna manera nos puedan emplear y que el trabajo del psicólogo educativo sea mayor de la orientación o como profesores, nosotros mismos deberíamos fomentar o informar acerca de lo que sabemos hacer, pero de alguna manera, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos decir, soy psicólogo educativo y sé hacer todo esto para que las personas nos puedan emplear? ¿Cómo nos sugiere que pudiéramos realizar esta acción para hacer más grande el campo laboral del psicólogo educativo? Lo que se puede hacer como primera estrategia es que cuando uno ve ofertas de empleo y de repente uno ve, se solicita, por decir, un licenciado en administración de empresas para hacer selección de personal, ¿sí?, pues uno dice, bueno, un psicólogo del trabajo dice, yo sé hacer eso. Y entonces uno puede llegar y decir, mire, yo soy psicólogo laboral y sé hacer esto, ¿sí? Entonces,
las demandas están y ellos, los empleadores y que a veces también son psicólogos, ¿verdad? Todos los que andan ahí en los reclutamientos y selección y todo. Y entonces pues uno dice, esto lo ha de ser un ingeniero, esto lo ha de ser un químico, esto lo ha de ser, ¿verdad? Pero a veces es más fantasioso en realidad, porque no nos damos tampoco el tiempo de revisar los perfiles de las carreras, ¿sí? Y luego hay carreras nuevas y entonces nadie los emplea porque nadie sabe que existe esa cosa. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Empezar a decir, yo también existo y yo también sé hacer esto. Ahora, cuando yo, por ejemplo, ya tengo un empleo como orientadora en una escuela, como, ¿sí?, de alguna manera, pues uno puede empezar a promover talleres, cursos, y entonces va uno ampliando el campo de acción. Y entonces ya no solo hago orientación vocacional, también puedo hacer escuela para padres, ¿no? Sí, es echarse trabajo encima, pero se va conociendo qué es lo que puede hacer un psicólogo, ¿no? Y vamos a hacer ahora una campaña para una alimentación sana con los niños, ¿verdad? Y eso también lo podemos hacer, ¿no? Entonces, así es como, ¿no? El chiste es entrar. Y cuando se abren las plazas, pues llegar y decir, no tengo esta profesión, pero sí tengo el perfil. Y hágame mi examen de capacidades, porque a uno siempre les hacen exámenes de prueba, ¿no? Yo me someto a los exámenes, si no salgo, de acuerdo, pero sí, porque deme la oportunidad, ¿no? Entonces, más o menos sería de esta manera, empezarse a mover, porque sí, en realidad hay mucha gente que no sabe que existen muchas, o sea, que los psicólogos sabemos hacer muchas cosas de las que sí sabemos hacer. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los temas de investigación más actuales en este momento o que están atrayendo más la atención o que se pueden considerar fenómenos sociales que hay una necesidad importante de atenderlos? Sí, lo que pasa es de que finalmente para plantear un proyecto de investigación también hay que ver cuáles son los intereses institucionales si uno está buscando financiamiento. ¿Sí? Claro, porque hay fundaciones y el propio gobierno, ¿verdad?, tiene financiamiento para proyectos de investigación, pero habría que ver cuáles son las líneas prioritarias, por ejemplo, en administración pública, ¿sí?, para ver cómo engarzar, ¿no?, lo que yo sé y lo que me interesa hacer en esas líneas. Esa es la parte como estratégica. ¿Qué hay que estudiar? Yo creo que todo. Todo es importante y de alguna manera yo estoy en la firme convicción de que como todo se vincula con todo, no importa en qué estemos incidiendo, y si quieren, regresamos a este asunto de la obesidad, por ejemplo. Y yo puedo ver este asunto desde publicidad, desde lo económico, desde un aprendizaje, ¿no?, de qué comer y cómo comer, ¿no?, de saber comer saludable, porque también lo orgánico y lo natural se ha vuelto un mercado, un negocio muy grande, ¿no? Y si uno quiere comer orgánico le cuesta 4 veces más caro que normal, y entonces, ¿y cuál es el asunto del orgánico, no? Entonces, hay mucha publicidad, pero yo creo que también uno se tiene que volver de alguna manera crítico, porque yo planteo esta pregunta. ¿Puedo yo ir y decir, bueno, me voy a comprar esta lechuga, ¿no?, que es natural, todavía no hay lechugas transgénicas, creo, ¿no? Bueno, pero cuando vemos cuál es el control de calidad de la producción de las lechugas y nos enteramos de que, ya sabemos, ¿verdad?, que uno de los grandes proveedores está en la zona de Tula, y es el río Tula, lleva las aguas negras de la Ciudad de México, y con eso se riega la verdura, pues mi linda lechuga natural, ¿qué tan segura es para la salud? Y eso ya no es mi responsabilidad, me explico, ¿sí? Hay otras instancias que deben de cuidar la responsabilidad de ello. Entonces, que uno escoge lo que va a comprar, entre comillas, sí, pero ¿quién autoriza que se venda? ¿Sí? O sea, que sea ofertable o que sea elegible, esa es otra instancia. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.